La historia oculta de cómo Rusia conquistó Siberia. Tal como lo comprobaron el primer imperio francés durante las guerras napoleónicas y el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial, Rusia es demasiado grande para conquistarla. Rusia es tan extensa que México, que ocupa el lugar número 14 mundial en superficie, cabría casi 9 veces en su territorio. Si los países del mundo se dividieran por su extensión en 3 categorías, la primera podría incluir a un solo país supergrande, Rusia, con 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Una segunda categoría incluiría a los muy grandes, Canadá con 9.98, Estados Unidos con 9.83, China con 9.60, Brasil con 8.52 y Australia con 7.74. La tercera categoría sería el resto, con India a la cabeza, con 3.29 millones de kilómetros cuadrados. En el siglo XVI, un intrépido grupo de cosacos emprendió una sangrienta conquista del occidente de Siberia, sumando vastas extensiones al zarismo y contribuyendo a hacer de Rusia el gigante territorial que es en la actualidad. Fue una conquista escalofriante, cruzando parajes inhóspitos, con algunos de los inviernos más crudos del planeta, y atravesando decenas de ríos que eran poco navegables en una estación, demasiado caudalosos en otra, y se congelaban en la época invernal, siempre con la hostilidad de los nativos. Al igual que los españoles y demás europeos en el Nuevo Mundo, los rusos abatieron a la población nativa siberiana, con sus enfermedades, especialmente la viruela. En este video presentaremos las increíbles circunstancias en las que se produjo la conquista de Siberia por parte de Rusia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los siberianos comenzaron intercambiando pieles por objetos de hierro. Los documentos históricos rusos de finales del siglo XI mencionan un pueblo remoto que vivía más allá de los montes Urales. Hablaba una lengua incomprensible e intercambiaba pieles de armiño, marta y zorro por utensilios y herramientas de hierro. Estas pieles de lujo de animales cazados por nativos siberianos encontraron un lucrativo mercado en Europa. Siguiendo la huella de las pieles, los comerciantes y tramperos de la ciudad-estado de Novgorod desarrollaron una ruta comercial hacia Oriente, a través de tierras salvajes y ríos desconocidos, bordeando los Urales. A principios del siglo XII, Novgorod sometió a los pueblos de Ugra, como era llamado el norte transurales, y puso a los nativos a pagar el yazak, un impuesto recaudado en pieles. En 1478, Iván III, gran príncipe de Moscú, conquistó Novgorod y heredó su próspero comercio de pieles, continuando los avances hacia el este. La vía más accesible hacia el centro-norte de Asia pasaba por las cordilleras meridionales de los Urales, pero el agresivo Kanato de Kazán, un estado tártaro turco sucesor de la Horda Dorada mongol, controlaba la ruta. Más al este se encontraba el Kanato de Siver, otro estado tártaro. En 1552, Iván IV, conocido como el Terrible y primer monarca ruso en llevar el título de zar, derrotó al Kanato de Kazán. Temiendo el mismo destino, el Khan de Siver envió una embajada a Moscú para rendir homenaje a Iván IV y ponerse bajo su protección. El Terrible aceptó defender al pueblo Siver, en el suroeste de Siberia, a cambio de tributos en pieles. La familia Stroganov realizó la expansión hacia el este con una patente del zar. Como el zar tenía a su ejército comprometido en la conquista de Livonia, en el Báltico, confió la campaña hacia el occidente de los montes Urales a Grigori Stroganov, miembro de una familia de ricos comerciantes. En 1558, Iván IV otorgó a los Stroganov una patente para explotar las tierras a lo largo del río Kama y para construir una pequeña ciudad en el Bosque Negro, que los comerciantes debían fortificar, artillar y proteger a sus expensas. La patente facultó a los Stroganov para producir madera, establecer granjas e invitar a personas no registradas y no contribuyentes a instalarse en los asentamientos que fundaran. En la zona de Perm, los Stroganov descubrieron depósitos de sal que extraían para el consumo interno en Rusia, mientras que contribuían con pieles al comercio exterior del zar. En poco tiempo, la familia Stroganov conformó la empresa comercial más grande de Rusia y, deseosa de exprimir al máximo la patente otorgada por el zar, continuó su avance hacia el este. Mientras avanzaban, los comerciantes levantaban pueblos y establecían vínculos de comercio de pieles con los nativos. La expansión implacable puso a los Stroganov en conflicto con el Kanato de Siver, situado sobre los montes Urales, en la parte este de las montañas. Kuchum tomó el poder en Siver, asesinando al Kana Yadegar.
Los acuerdos que había alcanzado el Khan de Siber con Iván IV no duraron mucho. En el Kanato se intensificaron las tensiones entre los Taybugid y los Shaybanid, dos clanes rivales, con Kuchum, jefe musulmán del segundo y descendiente directo de Genghis Khan, deseoso de gobernar el territorio. En 1563, Kuchum mató al Khan Yadegar con la ayuda de los tártaros Nogai de Crimea y se convirtió en gobernante de Siber. En realidad, Iván el Terrible nunca había tenido interés en proteger a Yadegar, ya que el Khan asesinado no había entregado la totalidad de los tributos prometidos 8 años atrás. Con Rusia comprometida en la larga guerra de Livonia en su frontera oeste, en 1571 los tártaros Nogai invadieron el territorio ruso por el sur y avanzaron hasta Moscú. En mayo de 1571 prendieron fuego a los suburbios de la ciudad y los vientos desataron un incendio devastador. Aprovechando el caos en la capital imperial, Kuchum no solo dejó de pagar los tributos a la metrópoli, sino que en 1572 ejecutó al embajador ruso y rompió relaciones con el zarismo. Además, el Khan de Siber envió a su sobrino Mamekutl a saquear la parte occidental de los Urales, en territorio ruso. Iván IV ordenó a los Stroganov reclutar a tantos cosacos como pudieran y armarlos para iniciar una guerra contra Siber. Los Stroganov continuaron la expansión hacia el este con una nueva patente del zar. Los Stroganov venían quejándose al zar de la creciente amenaza de los bogules, que les obstaculizaban cultivar sus granjas, talar árboles y extraer sal, y les robaban o dispersaban su ganado y caballos. Los comerciantes solicitaron a Iván IV derechos adicionales para expandirse hacia el este, y el zar respondió favorablemente otorgándoles una nueva carta, patente en 1575, que los facultaba para guerrear contra tribus hostiles, aliadas del Khan Kuchum. Siguiendo un consejo del zar, en 1579 los Stroganov contrataron al cacique cosaco Yermak Timofeyevich para que les ayudara a defender sus negocios. Yermak había liderado un contingente cosaco del ejército de Rusia en la guerra en el Báltico. Durante sus 2 primeros años como empleado de los Stroganov, Yermak y su banda de cosacos protegieron las tierras de los comerciantes de las incursiones de las tribus tártaras, que saqueaban sus recursos y secuestraban a mujeres y niños para someterlos a la esclavitud. Los Stroganov ya tenían la mira puesta hacia el este, más allá de los Urales, para explotar los cuantiosos recursos naturales de Siberia. Sus exploradores habían encontrado yacimientos de plata, hierro y otros minerales a lo largo del río Tura, al este de los Urales, y creían que en la misma zona había estaño, plomo y azufre. Los Stroganov equiparon a Yermak y sus cosacos para su campaña hacia el este. Yermak, un dirigente carismático y popular, reunió un pequeño ejército de cosacos, uniendo fuerzas con los caciques Iván Koltso y Bogdan Briatska. Los Stroganov le ordenaron que emprendiera una campaña contra Kuchum, alentándolo con las riquezas que esperaban más allá de los Urales. Un cosaco en paz ya es bastante peligroso, y uno irritado se vuelve incontenible. A Maxim Stroganov, otro miembro de la rica familia, se le ocurrió cobrar a Yermak y sus aliados las provisiones que llevarían en la campaña, y los cosacos estuvieron a punto de lincharlo. Al final, los intimidados Stroganov no solo aportaron gratuitamente los suministros, sino que añadieron 50 hombres de sus propios sirvientes armados, así como intérpretes y guías para hacer la dura y casi desconocida ruta. Yermak y sus hombres fueron equipados con ropa apropiada, mosquetes de 7 cañones, pistolas de volea y unas embarcaciones de fondo plano que podían moverse con remos y velas. La mayor parte de las informaciones sobre las campañas de Yermak y otros acontecimientos relacionados con la conquista rusa de Siberia forman parte de varias decenas de obras escritas entre finales del siglo XVI y el XVIII, conocidas como crónicas siberianas. Estas crónicas incluyen la Stroganov y las de Yesipov, Pogodin, Kungurks y Remesov. Se creía que Kuchum podía poner en armas a 10.000 soldados, incluyendo 3.000 experimentados jinetes tártaros, pero al final estas cifras resultaron muy exageradas. Los cosacos cruzaron 9 ríos hasta tener su primera batalla en Sibir. Es improbable que los Stroganov pensaran que Yermak y sus cosacos iban a dominar al Kanato de Sibir, pero probablemente sí creían que aliviarían la presión sobre sus territorios y negocios. Los guías Stroganov, buenos conocedores de los ríos de los Urales, les dijeron a Yermak que el mejor momento para cruzar los montes era a principios de septiembre, cuando las lluvias de otoño elevaban suficientemente el caudal, facilitando la navegación. Yermak y su fuerza de 540 cosacos y 300 prisioneros de la guerra de Livonia, que iban como porteadores, partieron el 1 de septiembre de 1582. Enfrentando fuertes corrientes plagadas de rocas, cruzaron 8 ríos hasta llegar al Tobol, donde se había fundado el Kanato de Sibir. Fueron atacados con flechas por el cacique Bogul, Yepancha, y respondieron con sus mosquetes y armas blancas de acero,
dispersando a los nativos. Los cosacos saquearon el pueblo de Yepancha y, según la crónica Remesov, mataron a muchos infieles, a quienes vencieron con la ayuda de Dios. Yepancha informó rápidamente a Kuchum, y fue en ese momento cuando el Khan de Sibir cometió un trágico error de cálculo. Supuso que la fuerza atacante era la del zar y que por tanto Iván IV había dejado desprotegida Perm y envió a esa región a su mejor ejército, al mando de Ali, su hijo y heredero. Yermak y sus cosacos conquistaron la capital del Kanato de Sibir en octubre de 1582. Mientras los cosacos se acercaban a Isker, la capital del Kanato, Kuchum bloqueó el río Irtsk en una barrera de troncos y barro. Yermak decidió atacar primero a la fuerza de Kuchum, quien seguía los acontecimientos desde la seguridad de una altura cercana. Los cosacos atacaron las defensas comandadas por Mametkul, y en 2 ocasiones los tártaros los hicieron retroceder. Mametkul cayó herido de su caballo y sus guerreros vacilaron, lo que fue aprovechado por Yermak para expulsar a los tártaros de sus posiciones atrincheradas. Las armas de los cosacos escupían fuego, lo que desembocó en una espantosa matanza. Sin embargo, los nativos lucharon con valor y mataron a 100 enemigos, dejando heridos a muchos. Al ver la batalla perdida, Kuchum galopó hacia Isker, recogió sus tesoros y abandonó la capital junto con los demás residentes. Yermak entró sin oposición a la capital del Kanato el 20 de octubre de 1582. Pero si bien su incursión había sido rápida y exitosa, ya no podía regresar por donde había venido debido al congelamiento de los ríos. Varios días después de la ocupación de Isker, un príncipe Bogul se presentó con provisiones, prometiendo sumisión al zar. Al ver que los cosacos lo dejaban en paz, los residentes de la ciudad empezaron a retornar. El Khan intentó reconquistar su capital en diciembre de 1582. Los cosacos tuvieron problemas para pasar el crudo invierno de la región. Enfrentaron constantes escaramuzas, aunque pudieron convencer a la mayor parte de la nobleza Otisak y Bogul para que juraran lealtad al zar y pagaran tributos. Solo la nobleza tártara negó su sumisión a Rusia. Entretanto, los suministros empezaron a escasear en la medida que avanzaba el invierno, y los cosacos tuvieron que hacer incursiones a caballo en las aldeas cercanas para saquearlas. En este proceso enfrentaron al cacique tártaro Nivyuyan, quien opuso una tenaz resistencia hasta que su asentamiento cayó cuando los cosacos recibieron refuerzos desde Isker. Cuando su padre huía de los cosacos y estos se establecían en Isker, el príncipe Ali y su ejército atacaban el fuerte ruso de Cherdy, en la región de Perm. Después de fallar en el asalto de la fortaleza, Ali emprendió el viaje de retorno a Sibir, destruyendo las aldeas rusas a su paso. Mientras esperaba el retorno de su hijo, el Khan depuesto reunió un ejército de 3000 guerreros para intentar reconquistar Isker. El 5 de diciembre de 1582 se produjo una batalla en el lago Abalak, y tras un sangriento enfrentamiento que duró todo el día, los tártaros se retiraron al anochecer, después de producir numerosas bajas entre los cosacos. Iván el Terrible murió y fue reemplazado por su hijo Fiódor. En la primavera de 1583, los cosacos empezaron a manifestar su descontento por el feroz invierno que acababa de pasar y por un ejército cada vez más desabastecido y debilitado por los ataques tártaros. Muchos querían retornar a Rusia para disfrutar de su botín, pero Yermak decidió quedarse y envió a Moscú al cacique Cherkas Alexandrov con 25 hombres a pedir ayuda al zar. Alexandrov llegó a Moscú en el otoño de 1583 y el zar se mostró muy complacido de las conquistas cosacas. Iván IV envió oro a los caciques cosacos y le mandó a decir a Yermak que viajara a Moscú para hacerle otros regalos. Aunque no existen registros oficiales, se cree que estos regalos eran 2 armaduras. Después del retorno de Alexandrov a Sibir, el zar ordenó la preparación de una expedición militar de 300 soldados hacia el este al mando del príncipe Semyon Bolshovsky. Iván IV también envió órdenes a los Stroganov para que proporcionaran los barcos necesarios en la travesía. Iván el Terrible murió el 28 de marzo de 1584 y 2 meses después fue coronado zar su hijo Fiódor, un hombre mentalmente deficiente y físicamente débil, por lo que los asuntos del Estado pasaron a manos de Boris Godunov, cuñado del nuevo monarca. Los cosacos infligieron varias derrotas a Kuchum en 1584 y capturaron al comandante Mametkul después de una traición del noble tártaro Zembatka Tajin. Yermak empezó a tener serias dificultades por falta de hombres y de suministros militares. En 1585 Mametkul fue llevado a Moscú, donde tuvo que jurar lealtad al zar Fiódor. Después ingresó en el ejército de Rusia, distinguiéndose en la guerra ruso-sueca de 1590 a 1595 y en la campaña contra los tártaros de Crimea en 1598. La captura de Mametkul desmoralizó a Kuchum,
y envalentonó a sus enemigos internos, y con sus principales aliados abandonándolo, tuvo que retirarse con un pequeño ejército al sector oriental del Kanato. A pesar de que Kuchum no lo sabía, Yarmak estaba experimentando sus propias dificultades. Había perdido muchos hombres, sus existencias de pólvora y balas estaban en mínimos, y muchos de sus cosacos ya se encontraban en Rusia, hartos de la campaña siberiana. Adelantándose a una posible retirada de Isker, decidió lanzar una campaña hacia la región de Pelin, la parte del Kanato de Sibir más cercana a los Urales, para asegurar una ruta de comunicación con Rusia. Las fuerzas de Yermak avanzaron hacia Pelin, enfrentando la hostilidad de los bogules. Ya con casi nada para cargar sus armas de fuego, los cosacos tuvieron que recurrir a sus espadas y perdieron 39 hombres, incluyendo al cacique Nikita Pana, cuya pequeña fuerza fue aniquilada. La ciudad de Pelin, situada en una colina fortificada, estaba bien defendida por 700 guerreros, y al ver que en su conquista perdería muchos guerreros, lo que no podía permitirse, Yermak decidió volver a Isker. La expedición del príncipe Volskovitsky terminó en una mortandad. Los rusos al mando del príncipe Volskovitsky llegaron a Isker a finales de 1584, agotados y hambrientos, ya que los retrasos en la travesía de los Urales los había obligado a consumir sus provisiones. Peor aún, carecían de ropa de invierno apropiada y esperaban vivir de una tierra que ya se había congelado. Los cosacos de Isker contaban con alojamiento suficiente para ellos y apenas con suministros, pero no para nuevos colegas. El invierno de 1584 a 1585 fue más brutal que de costumbre, y muchos recién llegados murieron, con la única ventaja militar de que dejaban sus armas, pólvora y municiones a un ejército de Yermak, que en ese momento contaba con 200 soldados. La crónica de Pogodin registró estos hechos así: no tenía ningún suministro, y todos estos hombres que fueron enviados murieron de hambre en la vieja Siberia. Volkovitsky recordó a Yermak la requisitoria del zar de que fuera a Moscú, pero después de la muerte del príncipe, el líder cosaco ignoró la orden. A estas alturas, el principal interés de Yermak era no seguir perdiendo hombres, y estuvo dispuesto a considerar las propuestas de paz de la nobleza tártara. Uno de estos nobles fue el cacique Karacha, quien había abandonado al Khan Kuchum, estableciéndose en el río Tara. Karacha, sin embargo, decía estar temeroso y pidió a Yermak que le proporcionara un destacamento de cosacos para protegerlo de sus enemigos locales. Yermak fue engañado por una estratagema del líder tártaro Karacha. Yermak envió al cacique Iván Koltso con 40 cosacos al campamento de Karacha, pero fueron recibidos con una emboscada tártara que los aniquiló. La estratagema victoriosa de Karacha animó a otros líderes tártaros a rebelarse contra Yermak, y varios cosacos recaudadores de impuestos en especies fueron asesinados. Karacha reunió una gran fuerza de guerreros tártaros, y en la primavera de 1585 rodeó Isker, impidiendo que los leales a Yermak le entregaran suministros. Sin embargo, una pequeña fuerza de cosacos al mando del cacique Matvey Meshcheryak cayó una noche por sorpresa sobre el campamento enemigo, matando a muchos tártaros, aunque Karacha pudo escapar. A la mañana siguiente, Karacha reunió a todos sus guerreros que sitiaban Isker y rodeó a las fuerzas de Meshcheryak. Sin embargo, la potencia de fuego de los cosacos obligó al líder tártaro a retirarse. Poco después, Yermak recibió un mensaje que le informaba que Kuchum estaba impidiendo que una caravana procedente de Bujará llegara a Isker. Creyendo que la caravana traía víveres, además de mercancías, Yermak partió con 100 cosacos para romper el bloqueo tártaro. Sin embargo, tras avanzar a lo largo de los ríos Bahai e Irtych, los cosacos aún no habían localizado la caravana y después empezaron a ser hostigados por los tártaros, lo que agotó sus reservas de pólvora y provisiones y los obligó a regresar a Isker. Yermak murió ahogado después de ser herido en la garganta. Antes de regresar a Isker, Yermak intentó, sin éxito, tomar el fuerte de Kulari, y este fracaso envalentonó aún más a Karacha y los tártaros. Yermak recibió otro mensaje que decía que la caravana de Bujará, en realidad, estaba en la parte alta del río Bahai. Los cosacos navegaron hacia allá, mientras eran seguidos por una gran fuerza tártara que no se dejaba ver. Nuevamente los cosacos fallaron en su intento de ubicar la caravana y acamparon en una isla del río para pasar la noche. La noche del 5 al 6 de agosto de 1585 fue lluviosa y oscura, y los tártaros atacaron sigilosamente a los cosacos, a los que la lluvia les impedía utilizar sus armas de fuego. Cuando intentaban llegar a sus embarcaciones para escapar, Yermak recibió un lanzazo en la garganta y murió ahogado. Varios días después, los tártaros encontraron el cadáver del líder cosaco y lo desnudaron para utilizarlo en sus prácticas de tiro al blanco. Con la muerte de Yermak terminó la primera expedición rusa a Siberia. 90 supervivientes abandonaron Isker al mando del cacique Meshcheryak y el capitán Iván Glukov,
retornando a Rusia por una ruta más larga de ríos y caminos, ya que eran muy pocos para enfrentar a una gran fuerza. Un eufórico Kuchum retornó a su capital después de una ausencia de casi 3 años. La expedición de Iván Mansurov fundó el fuerte Obski. Aunque los supervivientes no lo sabían, una fuerza rusa de 700 soldados dirigidos por el comandante Iván Mansurov ya había cruzado los Urales rumbo a Isker. En el camino, Mansurov no vio señales de los cosacos, pero se topó con una fuerza tártara que lo superaba en número. El comandante ruso decidió no plantar batalla ignorando a Isker, acampó en el río Ob para pasar el invierno. A diferencia de la expedición del príncipe Volkovsky, la de Mansurov sí llevaba buena ropa para el intenso frío, así como suficientes provisiones y pertrechos, y los rusos aprovecharon el final del otoño para erigir el fuerte Obski, que con el tiempo sería uno de los principales centros de poder de Rusia en Siberia. En el invierno, los Otkias intentaron destruir el fuerte, pero fueron rechazados fácilmente por los rusos, y los caciques regresaron con regalos, prometiendo lealtad al zar. Kuchum no pasó mucho tiempo en su capital, después de que los supervivientes de las expediciones de Yermak y Volskovsky abandonaron Isker. Estalló una guerra civil entre las facciones tártaras del Kanato. Sejak, hijo de Bekbulat, un dirigente tártaro que había sido asesinado por Kuchum, reunió una poderosa fuerza de guerreros kazajos en su exilio de Bujará y se unió a Karacha para derrotar a Kuchum y tomar la capital. Karacha murió a manos de los cosacos. En 1586, el zar Fiodor envió otro contingente de 300 soldados al mando de Vasily Sukin, en el que varios de los antiguos hombres de Yermak sirvieron como guías. Sukin fundó Tyumen en el río Tura, la primera ciudad rusa en Siberia. Otra gran fuerza rusa de 500 hombres comandados por Danila Chulkov llegó a Isker en 1587. Utilizando tablas de barcos desmantelados, construyeron un fuerte en Topolsk, a 32 kilómetros de Isker. Los asentamientos de Tobolsk y Tyumen fueron los primeros de Rusia al este de los Urales y aseguraban el sometimiento de los pueblos nativos de los alrededores, mientras los rusos recaudaban tributos en pieles. Karacha, Sejak y Uras Mahomed, triunvirato de príncipes que gobernaba Isker, conversaron con Chulkov mientras el ruso cazaba con sus halcones. Chulkov les dio la bienvenida, pero los cosacos de la antigua fuerza de Yermak no habían olvidado la emboscada de aniquilamiento tendida por Karacha a Iván Kolzo y sus hombres. Durante una fiesta en honor de los nuevos aliados de Chulkov, los cosacos atacaron a los tártaros y se apoderaron de los 3 príncipes, matando a Karacha y a Uras Mohamed. En el combate murió Mesheryak, leal lugarteniente de Yermak. Al enterarse que Sejak estaba en poder de los cosacos, los residentes de Isker abandonaron la ciudad por temor a represalias. Sejak fue llevado a Moscú, donde juró lealtad al zar y fue alistado en el ejército ruso. Kuchum fue asesinado en el año 1600. En 1590, un anciano Kuchum, con su salud deteriorada, se presentó con una fuerza en las afueras de Tobolsk, pero incapaz de atacar la ciudad, se dedicó a masacrar a rusos y tártaros, por igual, en las aldeas cercanas. Los rusos y sus nuevos aliados tártaros salieron en persecución del viejo Khan, alcanzándolo y derrotándolo cerca del lago Chilikul, pero el caudillo pudo escapar de nuevo. Kuchum se retiró al extremo sureste de su antiguo kanato, donde una fuerza rusa que incluía tártaros y bashkires. En su avance, los rusos construyeron un puesto que después se convirtió en la ciudad de Tara. Los emisarios del zar Boris Godunov ofrecieron clemencia a Kuchum, pero el anciano ya ciego consideraba la rendición una deshonra y se dispuso a pelear. En la batalla que tuvo lugar el 20 de agosto de 1598, las fuerzas de Kuchum fueron aplastadas y los rusos capturaron 5 hijos. Esta vez Kuchum no tuvo más remedio que buscar refugio entre los tártaros Nogai, quienes lo asesinaron en el año 1600. La fundación de Tyumen abrió una nueva etapa en la conquista de Siberia, impulsada por la vigorosa demanda de pieles de lujo en Europa. Abandonando su estrategia de dependencia aleatoria de pequeños grupos de tramperos y comerciantes, Rusia se embarcó en un programa de exploración y explotación a gran escala. Los cosacos siempre fueron la vanguardia de esta penetración profunda hacia el este, que iba acompañada del establecimiento de nuevas aldeas y ciudades. Al igual que en el Nuevo Mundo, la población nativa fue abatida por las enfermedades europeas. La expansión hacia el este llegó hasta el gran río Amur en el siglo XVII, y Rusia se vio envuelta en un conflicto con la dinastía Qing de China. Después de unos reveses iniciales, los rusos llegaron al Océano Pacífico en 1639. Poco antes de morir en 1725, el zar Pedro el Grande encargó al navegante danés Vitus Bering la exploración del Pacífico Norte para establecer colonias. Tras Bering llegaron oleadas de colonos y en 1784 los rusos fundaron Three Saints Bay,
el primer asentamiento europeo en Alaska. A mediados de los años 1860, la población rusa de Siberia ya alcanzaba varios millones de personas. A medida que llegaban los foráneos, los nativos habían disminuido por enfermedades, hasta entonces desconocidas, especialmente la viruela. Algunas etnias, como los Yakut y los Zungus, perdieron hasta un 80% de su población por esta causa, lo mismo que había ocurrido antes en el Nuevo Mundo, tras la llegada de los españoles, portugueses, franceses, ingleses y demás europeos. Después de la Revolución Bolchevique, lo que antes se llamaba conquista pasó a llamarse anexión, y la Unión Soviética lo describía como una unión voluntaria entre nativos siberianos y la población rusa. Yermak alcanzó el estatus de héroe nacional. Las fronteras rusas en Siberia a finales del siglo XVII son similares a las de la actualidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la historia oculta de cómo Rusia conquistó Siberia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.